Bueno, frente a Corea del Sur, el 16 de abril del año 2014, se hundió un ferry llamado Sewol. El barco comenzó a tener fallas por un cambio brusco de timón. Aparte que el barco tenía una sobrecarga, estaba por encima de lo permitido. Y ya para el área marina, esto es una advertencia conocida. Desde la sala de máquinas, el personal técnico gritaba: oye, algo va a pasar. El barco no está andando como debe. ¿Por qué? Porque veían las maniobras bruscas que hacía el capitán. Pero ¿qué pasa? El mando a bordo ignoró lo que decían estos hombres expertos. El mando a bordo no actuaron con prudencia y cuando se dieron cuenta, el barco comenzó a hundirse poco a poco. El capitán le comunicó a los pasajeros: no pasa nada, pueden quedarse tranquilos en la cabina. Y todas las personas que estaban allí se quedaron dentro de sus cabinas. Y este capitán ignoró todos los protocolos de emergencia. Inclusive, ya muchos habían registrado lo que había que hacerse en estos momentos. Pero el capitán pensó que él lo podía hacer mejor e ignoró toda la experiencia de tantos marinos que habían pasado esto. El resultado final fueron 304 personas fallecidas. Casi todas las que murieron dentro de su camarote. Pero eso no es todo. Mientras esas personas estaban muriendo ahí ahogadas, el capitán junto a los tripulantes que estaban con él abandonaron el barco antes que los pasajeros. Esto lo que hizo fue empeorar esta tragedia. Y así como este capitán, tú y yo le pasamos por encima las instrucciones de Dios. Dios nos grita: hijo, eso es pecado, eso te va a llevar a la muerte. Pero nosotros creemos y confiamos en nuestro entendimiento, es superior al de Dios. Y no, Dios, tú te equivocas. No es así. Ignoramos por completo las autoridades que el Señor estableció en nuestras vidas, que cuando nos hablan, nos entra por aquí y nos sale. Confiamos más en nuestro corazón que en la misma voz de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie de proverbios llamada Tras las huellas de la sabiduría. El título del mensaje de hoy es Protegidos por la instrucción. Está basado en Proverbios capítulo 1, del versículo del 8 al 19. ¿Y cuál es el mensaje central que les traigo hoy? El siguiente: honra la instrucción de tus padres y huye de la codicia que destruye tu vida. Honra la instrucción de tus padres y huye de la codicia que destruye tu vida. Y descubriremos esta verdad en el siguiente recorrido. Primero vamos a hablar del fundamento de una vida sabia. Segundo, la seducción que engaña. Y aquí vamos a hablar un poco sobre la tentación. Y tercero, la lógica absurda del pecado, que es el resultado de no seguir la instrucción. En nuestra cultura hay una idea muy peligrosa. Dicen que escuchar a nuestros padres es algo del pasado. Que escuchar a nuestros padres es una señal de debilidad. A muchos jóvenes hoy en día le dicen sometidos. Como si la independencia fuera llevar la contraria a quienes le dieron la vida.
Adultos se creen dueños de la verdad absoluta, despreciando la experiencia y la sabiduría de sus padres que han acumulado a través de los años. En un mundo lleno de información, hay una escasez de sabiduría. El consejo de los padres no es una cadena que nos ata, mis hermanos, sino un ancla que nos impide naufragar en las tormentas de la vida. Porque despreciar el consejo de nuestros padres es como intentar navegar en un barco en medio de una tormenta, ignorando el mapa que nos dieron de aquellos que ya recorrieron ese camino. Y con esto en mente abordemos el punto número 1 de hoy, que es el fundamento de una vida sabia. El versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿De quién? Y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿De quién? Y ya aquí de entrada este texto no le gusta a muchos por decir: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Este oye y este y no abandones no es simplemente un consejo pedagógico, mi hermano, sino es un mandato fundamental que estructura la vida bajo el señorío de Dios. Esta instrucción incluye disciplina. Esta instrucción incluye corrección. La familia es la primera institución establecida por el Creador, encargada de transmitir la instrucción, encargada de transmitir la sabiduría que comienza con el temor del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4, instruye a los padres a no provocar a ira o desesperar a sus hijos o alterar a sus hijos, sino criarlos mediante la disciplina y la instrucción del Señor. ¿A quién Dios le está mandando a que instruya? A los padres, mis hermanos. La enseñanza materna tiene la misma autoridad que la paterna. Hay niños o jóvenes que dicen: oye, mamá, ¿será que puedo salir con mis amigos? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Y dice: le voy a decir a papi. Papi, ¿sabes que una salida con los muchachos y vamos a pasar ahí en el centro comercial, vamos a ti mismito? Y hay papás que dicen: bueno, sí. ¿Y dónde quedó aquel no? Pero cuando los padres trabajan como un equipo, los hijos van a buscar esa trampa. Y dicen: yo le voy a decir a mi papá: papá, ¿puedo ir al cine? No. Y yo así, mamá: mami, si vamos al centro comercial y están los muchachos, y la mamá tiene que decir no. O como se lavan las manos algunas papás, algunas mamás, que digo: lo que diga tu papá. Si tu papá dice sí, bueno, yo digo sí, pero tu papá dice que no, yo voy a decir que no. Papá y mamá son un equipo para la instrucción. El doctor Sproul decía: la familia es un seminario de tiempo completo. Constantemente nosotros estamos dando la instrucción a nuestros hijos. Y la autoridad parental, porque así la vamos a llamar, la autoridad parental es como un medio de gracia divina, mis hermanos, que Dios establece para la formación de nuestros hijos. Esta verdad incomoda a grandes, esta verdad incomoda a pequeños, pero fue Dios mismo quien lo estableció. Los padres actúan como representantes de esa autoridad divina. Los padres actúan como representantes mismos de Dios, encargados de instruir sobre el pecado, encargados de instruir en cada aprendizaje.
de la revelación de Dios en la vida de nuestros hijos. Entonces la instrucción de nuestros padres, mis hermanos, implica una corrección que a menudo es dolorosa. Cuando nuestros padres nos instruyen, a veces nos dicen cosas que no nos gustan, cosas que nos duelen, pero son necesarias porque es para tu santificación. La obediencia a los padres es el primer paso para yo aprender a obedecer a Dios, porque si yo no obedezco a mis padres, ¿cómo yo voy a obedecer a Dios, que es nuestro Padre por excelencia? Pero Dios ve eso tan importante, mis hermanos, que lo dejó exclusivo en un mandamiento. El quinto mandamiento en Éxodo 20:12 dice: honra, ¿a quién? A tu padre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y este es el único mandamiento que viene acompañado con una: honra a tus padres, porque en otras palabras, si honras a tu padre, estás honrando a Dios. Entonces la instrucción bíblica, mi hermano, en el hogar es prioritaria. La consecuencia de oír la instrucción y no abandonar la enseñanza tiene una consecuencia. Cuando yo, hijo, oigo la instrucción de mis padres, versículo 9, dice que será como una guirnalda de gracia para mi cabeza y collares para mi cuello. El pastor Matthew Henry comentó que la instrucción de los padres, cuando está alineada con la palabra de Dios, adorna al joven con una dignidad que el mundo no puede ofrecer. Así como una corona, así como un collar de oro distinguen a alguien en su estatus social, la obediencia a la ley de Dios y la instrucción piadosa distingue al creyente, otorgándole una gracia que este mundo jamás le dará, que es visible ante todos los demás. Esta belleza no es superficial, es un reflejo de un carácter santificado, es un reflejo de un carácter que ha sido producido por el Espíritu Santo, que ha aprendido a valorar el consejo piadoso por encima de los placeres momentáneos del pecado. ¿Qué pasa cuando usted está en una fiesta o en una reunión y usted le dice algo a su hijo? Mira, y el niño se sienta o se queda tranquilo. ¿Cómo lo ve la gente? ¡Wow! ¡Ay, ese niño! Si es lindo, mire, obediente, collares, corona, lo adornan. La instrucción, la obediencia a esa instrucción, lo adornan. Pero ¿qué pasa? Que mira, que siéntate ahí un rato, quédate quieto. ¡Ah, papá! Para que la gente decía, ¡ay, qué lindo niño! ¡Ay, qué criatura tan hermosa! No me digan qué piensa usted, porque y al decir, mi hermano, que la instrucción es como una guirnalda en su cabeza, el texto sugiere que la sabiduría debe ser un ornamento principal de nuestro intelecto y nuestro pensamiento. Es tan importante la instrucción, mi hermano, en nuestra vida. Es tan importante la instrucción de Dios. Es tan importante la instrucción de nuestros padres. Una persona que oye la instrucción tiene una mente renovada. ¿Me está escuchando? Una persona que oye instrucción, su mente se va renovando. La instrucción que recibimos de nuestro Padre y de la Escritura debe adornar nuestra manera de pensar, filtrando cada decisión a través del lente de la gloria de Dios. El doctor Sproul también comentaba en una de sus series que la instrucción de los padres es un conducto de la gracia común de Dios para proteger a los hijos. Cuando un hijo rechaza el consejo piadoso, está rechazando el freno de Dios en su vida. Ay, papá. Ay, papá. Ahora, por otro lado, cuando vemos
esos collares que dice que adornan, eso sugiere una sumisión. ¿Qué pasaba cuando una persona compraba un esclavo? ¿Qué le ponían? ¿Sabe por qué? Porque el cuello a menudo es símbolo de voluntad. Y cuando le ponían sus cosas a los esclavos aquí, su voluntad estaba sumisa a su señor. ¿Qué pasa si yo llevo un collar de sabiduría? ¿Qué significa? Que hemos decidido someter nuestra voluntad a Dios. A diferencia de las joyas terrenales, que pueden ser un brillo, pueden ser robadas. La sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que proviene inclusive de la instrucción bíblica, es un tesoro imperecedero. Al ser practicado, mi hermano, se convierte en un testimonio público. Al ser practicado, se ve la gracia de Dios en nosotros. Escúcheme algo, porque esto tiene que quedar claro hoy. La autoridad no es opresión. La autoridad es protección. La autoridad que tiene Dios sobre nosotros no es para oprimirnos, es para protegernos. La autoridad que Dios delegó a los padres sobre los hijos no es para que lo opriman, es para que los protejan. Pero la pregunta que debe surgir aquí es, ¿pero de qué me protege en sí la instrucción? Entonces veamos el segundo punto, la seducción que engaña. El versículo 10 dice este padre: hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Hermano, la seducción es la estrategia perfecta para atrapar al creyente de la sabiduría de Dios hacia la insensatez de este mundo. Y observe la figura del padre. Está instruyendo a su hijo, el cual refleja una relación del pacto de Dios que tiene con su pueblo. Dios instruye a su iglesia. Dios instruye a su pueblo, Dios instruye a su remanente, Dios instruye a sus elegidos, Dios instruye a sus hijos, así como delegó esa responsabilidad también sobre nuestros padres. Los padres a menudo siempre están instruyendo. Hijo, tal cosa. Hija, tal cosa. No importa la edad que tengan, siempre los padres estamos instruyendo. Siempre estamos aconsejando. Siempre estamos al cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado siempre está al acecho. El pecado siempre está buscando la manera de seducir a aquellos en aquellas áreas, donde nosotros estamos desordenados todavía. Y vea la diferencia. Tenemos que aprender a no consentir. Tenemos que aprender a no consentir, o sea, a decir no. ¿Cómo nos cuesta, mi hermano, decir no? ¿Cómo hago esto, pastor? Yo no sé decir que no. Bueno, no es simplemente un acto de fuerza voluntaria. No es simplemente que tú lo digas con la boca. La única manera que yo puedo decir que no a las cosas de ese mundo, al pecado, es mediante la renovación del Espíritu Santo. Es cuando yo tengo una mente renovada, que yo tengo que tener el discernimiento para escuchar la voz del buen pastor y aprender a decirle no a esas voces ajenas que son de este mundo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en mí para yo decir no. El buen pastor dice, es así. El mundo me dice, no, hazlo así. Yo digo, no, es como el buen pastor me dice.
Entonces la respuesta del creyente ante la seducción debe ser un no firme. Y no es un no porque yo digo no, es un no porque la palabra, fundamentado, tú no tienes que estar fundamentado en la palabra. No se trata aquí, hermanos, de autosuficiencia, sino de dependencia total de la gracia. John Owen describió la tarea diaria de todo cristiano. Dice, tiene que ser todos los días la mortificación de su pecado. Recuerda cuando en estos días estamos con el discipulado, yo le decía, tenemos que convertirnos en unos asesinos de pecado. Tenemos que matar el pecado todos los días de nuestra vida. Todos los días. En manos del pecado, Él te va a llevar y te va a hacer promesas. El pecado no va a llevar simplemente a seducirte y llevarte, no. Él te promete libertad. Aunque en realidad el pecado lo que quieres tú es esclavitud. Y observemos el texto del versículo 11, versículo 14. Dice, si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre. Sin causa, acechemos al inocente. Devorémoslo, vivo como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas. Llenaremos nuestras casas de botín. Echa suerte con nosotros. Todos tendremos una bolsa. Y aquí encontramos un gran conflicto. Aquí encontramos una tensión entre la instrucción de la enseñanza y la presión seductora del pecado diciéndonos, ven con nosotros. ¿Cómo nos seduce el pecado? Bueno, John Owen también dice en su obra clásica sobre la mortificación del pecado, que el pecado no se presenta con su rostro verdadero, sino con una máscara de satisfacción. La estrategia de seducción aquí es clara. Primero lo que te ofrece es compañerismo. No dice ven conmigo, dice ven con nosotros. Porque ¿quién peca solo? A nadie le gusta pecar solo, porque a alguien le tienes que culpar. Yo voy a hacer, no, pero iba a llamarme al hermano Taco. No, él me dijo. Bueno, porque él no me dijo que no, yo estaba confiado haciendo eso y él no me dijo nada. Siempre queremos a alguien al lado para yo poder echar la culpa. ¿Recuerda al principio? Adán y Eva. Fue la mujer que me diste. No, fue la serpiente. La serpiente casi que culpa a alguien también. Nosotros tendemos a pecar y para tener y con otra persona para culparlo después de él. Entonces te prometo una comunidad que va a prosperar. Ven con nosotros. Continúa hablándote. Lo que vamos a hacer lo hacemos en secreto. Nadie nos va a ver. Acechemos. ¿Cómo acecha un ladrón? No va a estar ahí en público con una broma, la pistola afuera y viéndote. No, él se esconde en los secretos y te empieza ¿qué? A acechar. Eso es lo que están hablando aquí. En secreto, vamos, ¿quién nos va a ver? Como si ellos pudiesen esconderse de la vista de Dios. Otra cosa que te ofrece el pecado es violencia. Vamos a derramar sangre. ¿Por qué? Porque el pecado te dice, te voy a dar licencia libre para que hagas lo que tú quieras. Y esta es la promesa de inmunidad. ¿Cuál? Lo tragaremos vivo, como los que caen en la fosa. O sea, el pecado te dice, hermano, conmigo vas a hacer lo que tú quieras. El pecado nos promete que podemos obtener todo lo que nosotros deseamos sin pagar el precio de la justicia. Y la promesa falsa termina diciéndote, conmigo vas a tener riquezas, conmigo vas a tener despojos, esos despojos que vamos a tomar de los demás. Y todo vamos a hacer una sola bolsa. Y aquí, mi hermano, se refleja el corazón idólatra. Aquí se refleja la idolatría de la riqueza. Versículo 13 dice, hallaremos toda clase de preciadas riquezas. Llenaremos nuestras casas de botín. El pecado siempre te va a llevar y te va a hablar y te va a seducir
a que tú vas a ser próspero. Este es el evangelio de la prosperidad del mundo, mi hermano. La comunión basada en la ganancia que no es mía. Hagamos una bolsa en común. Si usted ve el evangelio de la prosperidad, hay un montón de falsos maestros hablando y que verdades bíblicas para quitarle el dinero a otros y ellos gozarse de eso. Y eso es lo que estábamos viendo aquí con el pecado. Pero está diciendo, vamos a hacer lo que a ver, no importa. Esta gente hace todas sus cosas de brujería que meten en la iglesia, fingiendo cosas, fingiendo sanidades, fingiendo milagros, y la gente dándoles dinero como loca. ¿Para al final qué? El pecado hace lo mismo, hermano. Él te ofrece lo mejor. Y como tu carne está deseosa por abrazar el pecado, te empuja hacia él. No hay mayor seductor que el pecado, mi hermano. Culmina con una invitación. ¿No me crees? Echa suerte con nosotros. Nosotros vamos a tener nuestras ganancias allí. Prueba a ver. ¿Por eso cómo empieza el pecado? Probando. ¿Cómo empieza un adulterio? Yo le voy a decir un piropito hoy para ver cómo reacciona. Buenos días, princesa, ¿cómo amaneces? Ahí empezó ya el adulterio. No ha sido consumado, pero ya empezó. ¿Cómo empieza? Probando. El pecado te seduce, empieza, prueba, echa suerte con nosotros. Prueba para que tú veas. Ay, hermano. ¿Por qué? Porque Él apela a nuestros deseos. Él apela a nuestra seguridad. Él apela a nuestra parte comunitaria. Necesitamos convivir con otras personas. Bueno, te seduzco con esas personas. Necesito sentirme seguro de mí mismo, ¿verdad? Pues eso es lo que te viene este mundo, ¿verdad? Bueno, te vendo eso, te seduzco con eso. Y sin embargo, el texto bíblico advierte que esta comunión es en realidad una trampa mortal que busca devorar al inocente. Evangelio de la prosperidad de este mundo. Devora al inocente. Por eso es tan importante, mis hermanos, protegernos de la seducción del pecado con la instrucción. La instrucción me protege de esta seducción. Y ahora abordemos este último punto, que es la lógica absurda del pecado. El pecado irrumpe con su oferta. Únete a nuestra banda de pecadores, violentos y codiciosos, presionándote para que te unas a ellos. Óyeme, el pecado no va a llegar y va a ser muy caballero contigo. El pecado no va a llegar y te va a hablar dulcemente. Ven, él te va a presionar para que dejes la instrucción al lado y caigas en su seducción. Y esto tiene que tenerlo claro. Y el mandato es claro, versículo 15, hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda. ¿Quién está hablando? El Padre. ¿Qué le está instruyendo? Que se aparte del camino de estos, aparta tu pie de esta senda. Los padres siempre, ¿verdad? Gloria a Dios por nuestros padres. Y aquí hay un doble imperativo, doble mandamiento. No andes, aparta tu pie. ¿Cuáles son? No andes y aparta tu pie. Esto exige una acción. No está diciendo, ven, quédate aquí oculto tras de mí que yo te voy a proteger. No, le está llamando a la acción. No andes con ellos. Aparta tu pie de su camino. Es una instrucción práctica, es una instrucción urgente. No, hijo, bueno, si tú quieres. No es si tú quieres. Es que te apartes. Necesitas apartarte de esto urgentemente. Si el camino conduce al mal, el creyente debe inmediatamente cambiar de dirección. Y es aquí donde la instrucción nos protege, mi hermano.
¿Qué pasa con este joven? ¿El papá estaba allí con él? No. Cuando este joven salía, ¿qué le pasaba? Pero la instrucción lo iba a proteger. ¿Cuál era la instrucción? No andes en el camino de ellos. Cuando ellos lo abordaban, ¿qué pensaba él? La instrucción, no anda en los caminos de ellos. Ya va. Venía la instrucción, aparta el pie de su senda. Que ellos sean por aquí, entonces yo voy por allá. No, que no sigas, ni actúes, ni imites lo que ellos hacen. Aquí la instrucción, ¿qué? Nos protege. Y esto es un acto de obediencia, hermano, que protege nuestra comunión con Dios, porque en la instrucción de nuestros padres, recuerde, viene de la instrucción de Dios. Y no solo es eso, sino que nos mantiene en el camino de la vida, porque la paga del pecado es. Entonces, nos ayuda a evitar las trampas del pecado. La instrucción nos ayuda a evitar las trampas del pecado. El pecado nos seduce, nos pone gira, pero cuando recordamos la instrucción, esto nos rescata de la muerte del pecado. Abre nuestros ojos. Hermanos, ¿sabe lo más triste? Que hay gente que sus padres les hablan, hay gente que Dios les habla, hay gente que y sigue coqueteando con el pecado. Y Dios le lleva la palabra y le dice, mira lo que hace el pecado. El pecado te esclaviza, el pecado te lleva a la muerte. Pero yo sigo sonriendo en el pecado. Vienen tus padres y dicen, hijo, no sigas por aquí, estás haciendo esto así. Hijo, esto es pecado, hazlo asado. Pero sigue coqueteando con el pecado. Mira, el pastor Charles Spurgeon aconsejaba lo siguiente: de los pecados de los demás, huye como Lot de Sodoma sin mirar atrás. Lo mejor que podemos hacer nosotros cuando el pecado nos viene a seducir, no es que coquetees con él, es que huyas de él. Apártate de él. Si él va por allá, dale la espalda y ve tú en dirección contraria. ¿Sabes qué es el arrepentimiento? Cuando vas caminando hacia el pecado y haces así. Y vas al sentido contrario de él. Necesitamos cambiar de dirección, mi hermano. Y déjame decirte, el pecado es adictivo. ¿No me cree? Bueno, versículo 16. Porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. El pecado es adictivo. La gente corre hacia el pecado. Así como cuando con una torta de chocolate y usted corre por ser el primero que le den. Y aquí vamos a observar un poquito la lógica absurda del pecado. Y si vemos, el pecador no es una persona pasiva que espera que el pecado no. El pecador es activamente inclinado a hacer el mal. El pecador está corriendo, está buscando siempre hacer el mal. Y esto es un diagnóstico profundo del corazón, de la depravación total que hay en el ser humano. El mal no es un accidente, sino es una inclinación natural del hombre sin Dios. El hombre sin Dios, su naturaleza es correr hacia el pecado, es lanzarse sobre el pecado. Porque no tiene a Dios. Estas personas no tienen temor de Dios. Por lo tanto, no siguen ninguna instrucción. ¿Qué instrucción va a seguir a un pecador? Ninguna. Porque no hay quien instruya en sabiduría.
No hay quien la ayude con la seducción del pecado. Versículo 17. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazos a sus propias vidas. Y vea, hasta las propias aves evitan las trampas que son visibles. ¿Saben? Mi abuela, por parte de mamá, mi viejita Silvina, ella vivía en un campo por allá por Charallave. Y yo me iba meses para allá con ella. Y ella no le gustaba porque yo atrapaba a los pajaritos. Yo ponía cambur y le hacía su trampa y atrapaba pajaritos allí. Pero yo no le hacía nada, o sea, los atrapaba y después los soltaba. Pero ella me decía, a los quietos, que no sé qué, y pelear conmigo. Pero esto que dice aquí el proverbio es cierto. Hay pajaritos que llegan y se paran cerca y cuando ellos saben que es una trampa. Y se van. Se van. Y en ocasiones estos pajaritos son más inteligentes que nosotros. Porque si los pájaros que ven la trampa huyen, no, el pecador corre hacia la trampa. El pecador corre hacia la seducción. No, hermano. ¿Sabe qué pasa? Que el pecador está cegado por su codicia. El pecador no tiene ley de Dios. El pecador no le importa nada de Dios. Y Romanos 2:15 nos dice que la ley de Dios está escrita en su corazón. Que la ley de Dios está en su conciencia. Yo sé cuando estoy haciendo mal. Yo sé cuando corro hacia el pecado. Pero lo sigo haciendo. Estoy peor que los pájaros. El pájaro huye. Pero nosotros no. Nosotros corremos y corremos hacia el pecado. Como dice un dicho venezolano. Ya se me olvidó el dicho, Ajá, ya. Como dice un dicho venezolano. El ser humano es el único animal que se tropieza con la misma piedra varias veces. Entonces yo puse a decir un dicho aquí de Javier. El ser humano es el único animal que cae en el mismo pecado varias veces. Porque, hermano, wow. Y lo peor es que sabemos que está mal, sabemos que es pecado y lo hacemos voluntariamente. Por lo tanto, eso nos hace más culpables. El pecador cae en su misma trampa, no huye de ella. La maldad, hermano, es como un boomerang. ¿Sabes qué es un boomerang? Lo que lanzan y... Así es la maldad. La lanzan. Ya, somos malos, ¿sabes? Pero eso va. Bueno, lea el verso 18. Pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Y lo que meditamos hoy, Gálatas 6, versículos 7 y 8. Hermanos, muchas veces hacemos esa maldad y no te engañes. No te engañes. A Dios nadie lo puede burlar. Pues todo lo que el hombre siembra, esto va. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 19. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. La historia bíblica y la experiencia humana, mi hermano, confirman que la violencia termina en volverse contra su agresor.
El hombre violento busca poseer la vida y los bienes ajenos, pero termina siempre perdiendo su propia vida, sea física o sea espiritual. Entonces, la ley que hablamos en la meditación de la siembra y la cosecha es inmutable. No se deje engañar, mi hermano, porque de nuestro Dios nadie se puede burlar. Así que piensa bien lo que estás sembrando. Y esto no es una consecuencia natural, sino un juicio divino sobre la idolatría del corazón. Demos gloria a Dios por Cristo. Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. La instrucción parental apunta a Cristo. La sabiduría encarnada que nos enseña el camino de la vida. El Señor dijo, yo soy el camino. Juan 14:6. La seducción de los pecadores refleja, hermanos, la tentación de Cristo en el desierto, quien venció donde Adán cayó. ¿Recuerdan cuando vimos en el discipulado la parte del desierto? ¿Qué pasó allí? ¿Qué instrucción recibía Jesús? Palabra. Jesús, ¿cómo respondía? Jesús, ¿qué decía? La palabra. La sentencia, la codicia quita la vida. El versículo 19 encuentra su solución en Cristo, quien siendo rico se hizo pobre por nosotros, liberándonos de la esclavitud, liberándonos de la codicia. La promesa del adorno de gracia de versículo 9 se cumple en la justicia de Cristo, que es imputada sobre nosotros los creyentes y nos adorna para la gloria eterna de nuestro Dios. En pocas palabras, mis hermanos, Cristo, Jesús, la sabiduría de Dios, nos rescata del camino de la muerte mediante su vida perfecta y su muerte sustitutiva, para que caminemos para la gloria de Dios. Mis hermanos, déjenme hacer unas preguntas antes de cerrar este mensaje. ¿Cómo honramos nosotros a nuestros padres? ¿Lo honramos como honramos a Dios? Porque si no honro a mis padres, ¿cómo puedo honrar a Dios? Un joven que me diga, o una persona que me diga que honra a Dios, pero no honra a sus padres, es un mentiroso, hermano. ¿Vemos la corrección como un adorno o vemos la corrección como una ofensa? Cuando se te hace un llamado de atención, cuando se te da una instrucción, ¿cómo lo recibe tu corazón? ¿En qué áreas crees tú que el pecado te está seduciendo? ¿A dónde te está llevando? Recuerda la próxima vez que busques de justificar tu pecado delante de Dios, porque a veces queremos justificar nuestros pecados delante de Dios, sea cual sea, recuerda que te estás tendiendo una trampa a ti mismo. Porque la paga del pecado, sea cual sea, es la muerte. Mi hermano, no necesitamos que Dios mande un rayo del cielo para castigarnos. Nos basta que nos deje a nosotros andar por nuestro propio camino, porque va a ser boomerang.
¿Por qué? Porque si nosotros sin Dios vamos a correr el pecado y el pecado nos va a llevar a una autodestrucción. Escuché a alguien decir una vez, el pecado es una mentira con patas. ¿Y no qué? Corre muy rápido, pero solo hacia el infierno. Y dije, sí, tienes razón. ¿Qué necesidad hay de nosotros los seres humanos? Que aún conociendo la ley de Dios, todavía corremos hacia el pecado. Por eso la verdadera sabiduría no es solo saber cuál es el camino correcto, sino tener el temor de Dios para apartarnos de ese camino incorrecto. La iglesia escucha la instrucción y protege con ella y deja que adorne todo para la gloria de nuestro Dios. Y vea que he dicho mucho esto, pero es que cuando yo me dejo guiar por la instrucción, esos adornos que dice el proverbio que están en mí, le dan la gloria a Dios, no a mí, sino a Dios. Cuando un hijo es obediente, dicen, el niño sí es lindo, pero siempre dan reconocimiento a sus padres. Cuando tú y yo seguimos la instrucción, deberían darle la gloria a nuestro Padre que es Dios.